Bienvenidos a todos a este seminario permanente de antropología filosófica. Muchos me conocen ya y otros no. Me presento, soy Alberto Vargas, director de APACS, Instituto de Ciencias de la Acción. Y pues gracias por estar aquí, bienvenidos. Estamos, como saben, ya en la última sesión de este segundo ciclo de nuestro seminario permanente. Que siempre es una oportunidad para nosotros, para el equipo de APACS, de abrir nuestras puertas y entrar en diálogo, oxigenarnos intelectualmente y pues, evitar ser un círculo cerrado, que es una tentación frecuente en la academia. Seguimos teniendo nuevos participantes, por lo que creo que compensa hacer un poco de contexto y presentación. ¿Qué es APACS? Somos un instituto de investigación científica y también docencia de posgrado dedicado a la antropología filosófica y los estudios interdisciplinares. Una de nuestras intuiciones relevantes es que la fragmentación del conocimiento, tanto en la universidad como en la vida social y su consecuente complejidad, puede alcanzar cierta integración en la profundización del carácter personal del hombre. Por eso aspiramos a ofrecer, pues en un recorrido de investigación y de trabajo de largo plazo, una propuesta de renovación cultural a partir de esta investigación, de una investigación antropológica interdisciplinar. Y para ello, pues buscamos formar una comunidad internacional de investigadores con esta inquietud. Por lo que, como siempre, les invito a visitar nuestra página web, entrar en contacto con nosotros, www.apacs.ac. Y bueno, sin más, les agradezco su presencia. Espero que encuentren enriquecedor este seminario, como siempre. Y más especialmente hoy le agradezco al doctor Mauricio Beuchot por su generosidad al participar y por su simpatía con APACS. Bienvenidos, los dejo con Juliana Peiro. Muchas gracias, Alberto. Bienvenidos a todos. Bienvenido, don Mauricio Beuchot. Es un placer, un honor tenerle aquí con nosotros en esta última sesión del primer curso del Seminario Permanente de Antropología Filosófica que organiza el equipo de APACS. Vamos a presentar a nuestro ponente. Don Mauricio Beuchot es doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas y Facultad de Filosofía y Letras, de cuyo seminario de hermenéutica fue fundador. Ha publicado más de 100 libros sobre historia de la filosofía y hermenéutica filosófica, entre los cuales se cita el Tratado de Hermenéutica Analógica, hacia un nuevo modelo de la interpretación. También ha publicado artículos y reseñas en revistas filosóficas de México y el extranjero. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como emérito. Es fundador del movimiento de la hermenéutica analógica. Reitero nuestro agradecimiento, doctor Beuchot, por haber aceptado nuestra invitación y sin más preámbulos le cedo la palabra. Tenemos especial interés en escucharle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliana. Agradezco esta invitación que me han hecho ustedes de APACS para hablar de mi concepción de la persona. Buenas tardes a todos y buenas noches en España. Voy a tratar de exponer, pues, mi concepción de la persona, vertebrándola, articulándola desde esta propuesta que han señalado de una hermenéutica analógica, que primero va a tener una parte fenomenológica, después una parte hermenéutica y va a concluir con una parte ontológica. Es decir, ahora lo que más está presente en filosofía, como lo sabemos, es la hermenéutica.
Pero por desgracia, la hermenéutica está tensionada en dos corrientes principales, pero contrarias entre sí, que a mí me ha gustado llamar hermenéutica unívoca y hermenéutica equívoca. Y siempre había faltado la intermedia, que sería la hermenéutica analógica. Porque recuerden que en filosofía del lenguaje tenemos tres modos de significar. El unívoco, que es claro y distinto, pero que puede ser rígido, demasiado riguroso al punto de ser rígido. Y el significado equívoco, que es al revés, es oscuro, confuso, ambiguo, y que también tiene sus grandes dificultades porque diluye la interpretación. Yo encuentro que en la actualidad se ha dado lo que llamo hermenéutica unívoca en los positivismos. Hemos tenido el positivismo lógico aquí en México, entre los filósofos analíticos, aunque también hay una vertiente pragmatista en la misma filosofía analítica. Pero la filosofía analítica es la que ha pretendido ser rigurosa, exacta, etcétera, al punto de ser rígida también, como lo es el univocismo, y en cambio la hermenéutica equívoca o equivocista sería la posmodernidad. Positivismo, posmodernismo, son como los dos extremos que tenemos en la actualidad. Ya también la filosofía posmoderna está un poco de salida, ya está bastante agotada, pero sigue permanente, sigue teniendo presencia en nuestros medios. Y por eso vi que era necesario una hermenéutica analógica que no tuviera la pretensión tan excesiva de rigor conceptual como la hermenéutica unívoca de los positivistas lógicos o incluso de muchos filósofos analíticos, pero que tampoco se derrumbara en la equivocidad, que tiene como nuevo nombre el relativismo, un relativismo extremo que hay en la filosofía posmoderna. Yo tengo amigos en ambos bandos, pero veo de una manera incluso vivencial, existencial, cómo se polarizan a esos dos extremos que son la univocidad y la equivocidad. Por eso he optado por una hermenéutica analógica y de hecho, como lo van a ver, toda una racionalidad analógica. Entonces, tres consideraciones va a tener mi ponencia. Primero, una parte fenomenológica. Después, una parte que es como mediación hermenéutica y va a culminar con una parte ontológica. Si ustedes quieren, fue lo que trató de hacer Heidegger en Ser y Tiempo. Comenzó con la fenomenología, añadió de su maestro Husserl, añadió la hermenéutica que recibía de Dilthey y la plasmaba en una ontología fundamental que además para él era su antropología filosófica. Comencemos pues con la parte fenomenológica. La fenomenología, como sabemos, nos ha acostumbrado a ver que un concepto fundamental es el de intencionalidad. Es un concepto fundamental, el de intencionalidad. Curiosamente, proviene de Aristóteles, proviene de la Edad Media, a través del tomismo, lo recoge en el siglo XIX este gran filósofo y psicólogo Franz Brentano. Brentano tuvo dos alumnos geniales. Uno de ellos fue Freud y otro de ellos fue Husserl. Los dos fueron alumnos de él y de él recibieron el concepto de intencionalidad como inexistencia. Inexistencia no negación de la existencia, sino polarizada, intencionalizada hacia la existencia misma. Y por eso encontramos que el ser humano es un núcleo de intencionalidades, así lo vería yo. Es lo que recojo como enseñanza de la escuela fenomenológica. El ser humano es intencionalidad. En la misma filosofía analítica hubo un gran pensador, yo pude dialogar con él aquí en México, en la UNAM, Hilary Putnam. Hilary Putnam, filósofo analítico, defendía la intencionalidad. Él fue funcionalista, es decir, conductista en psicología. Negaban la intencionalidad, pero dice que nunca
el funcionalismo pudo dar cuenta de esa característica del ser humano tan propia de él, que es la intencionalidad. Y por eso escribió un artículo genial en contra del funcionalismo o del conductismo y defendiendo el concepto de intencionalidad, que es innegable del ser humano. El artículo, que fue después también un capítulo de uno de sus libros, se llamaba jocosamente ¿Por qué el funcionalismo no funcionó? Y no funcionó porque no supo recoger, porque negaba ese concepto de intencionalidad. El ser humano es, pues, un núcleo de intencionalidades. Intencionalidad cognoscitiva, intencionalidad volitiva, pero también intencionalidad emocional. Porque podemos hablar, no solamente lo hizo Freud, sino un filósofo analítico que después ha derivado a la posmodernidad, McIntyre, Alas del McIntyre, él habla de una intencionalidad inconsciente. Es decir, el ser humano es intencionalidad, ¿no? La intencionalidad incluso es la que nos saca de nosotros mismos y nos lleva hacia lo demás, principalmente a los seres humanos, a nuestros prójimos, a nuestros semejantes, a nuestros análogos, que son los que nos rodean. Y por eso yo quise tomar esta noción de intencionalidad en la parte fenomenológica como lo fundamental del ser humano. Hay una intencionalidad cognoscitiva, volitiva, emocional, y hasta me atrevería a decir que hay una intencionalidad óntica u ontológica en el ser humano. Es lo que tanto Leibniz como Spinoza llamaron el conatus existendi, la vis existendi, es decir, una pulsión a existir, una intención, una intencionalidad que nos lleva a persistir en la existencia, a cuidarnos en la existencia, a cuidar a los que damos existencia, que es lo que también antes se hablaba como el instinto de autoconservación y el instinto de conservación de la especie, porque incluye también el que los padres tienen la intencionalidad de tener hijos y de cuidarlos, es decir, de promoverlos en la existencia, educarlos, apoyarlos, cuidarlos, protegerlos, etc. Todo eso abarca el ser humano. Es intencionalidad entonces. Pero esta intencionalidad, que es la parte fenomenológica, nos lleva en primer lugar a la intencionalidad cognoscitiva, que es nuestra conciencia. El ser humano, recordemos, se puede recuperar esto que también se ha dicho del ser humano, que es una unidad biopsicosocial. Es decir, desde las intencionalidades más básicas del ser humano con respecto a la vida vegetativa, a la vida sensitiva y a la vida racional, por la que incluso comunicamos, participamos con los vegetales, los animales y hasta los seres espirituales. Todo eso lo tiene el ser humano. Es la intencionalidad que tiene la persona, la conciencia, la subjetividad cognoscitiva, pero también la volitiva. El ser humano conoce, llega incluso a ser sabio, pero también ama. Es algo que necesita, el afecto, es la intencionalidad volitiva. Necesita amar, necesita tener amistad, necesita familia, necesita gente que esté en su alrededor para amarla, para tener contacto con ella. Incluso también en la misma intencionalidad cognoscitiva tenemos la fantasía. Es bien importante, la imaginación. Poco se le ha dado importancia a la imaginación o fantasía, pero es con lo que surgen inclusive las utopías, lo que nos saca de este mundo trivial, de este mundo a veces feo, que nosotros queremos transformar, y por eso podemos imaginar utopías, mundos que son mucho mejores que el que tenemos. Y la intencionalidad volitiva, que esto es parte de la intencionalidad humana, como cognoscitiva, volitiva y pulsional o emocional, es antropología filosófica, hasta llegar, como decía,
a la parte ontológica. La parte pulsional, la intencionalidad pulsional, es lo que abarca lo que antes se llamaba apetitos naturales y también se han llamado instintos, pero en psicoanálisis es más correcto llamarlas pulsiones. Son pulsiones. Instinto es casi nos iguala con el animal. En cambio, la psicología profunda, el psicoanálisis, habla de pulsiones que vienen incluso de los estratos más biológicos del ser humano, pero pasan por nuestra fantasía y por nuestra racionalidad. No se ha atendido suficientemente a eso, pero es algo que está dentro del ser humano. Y también, como decía, se puede añadir una intencionalidad ontológica, existencial, es decir, de seguir y permanecer en la existencia. Leibniz le llamaba vis essendi y Spinoza conatus essendi. Manifiesta la pulsión que tenemos, el instinto de mantenernos en la existencia. Ahora bien, la intencionalidad es relacional. Esto es muy importante. Noten que no me ubico en este relacionismo al que ha llegado la filosofía posmoderna. Yo trato de conjuntar ambas cosas, como se va a ver en la parte ontológica al final. Una parte sustancial y una parte relacional. El ser humano es sustancia y relación. Es las dos cosas. No pura sustancia como a veces una filosofía demasiado clásica, demasiado tradicionalista, exageró y no tenía claridad con respecto a las múltiples relaciones que tiene el ser humano. Por eso yo entiendo y acepto, comprendo que la posmodernidad exageró la parte relacional. Se hablaba en muchos filósofos posmodernos que yo he conocido de un relacionismo, pero cuidado, es un relacionismo que en el fondo es un relativismo. El problema con la filosofía posmoderna, y es por lo que yo la llamo hermenéutica equivocista o hermenéutica equívoca, es porque el equivocismo es otro nombre del relativismo. El relativismo nos puede perder. El relativismo, si no lo frenamos, nos lleva a perder, nos lleva al escepticismo, nos lleva al nihilismo. Es cierto que hay un relativismo de sentido común, un relativismo bueno, un relativismo aceptable, pero hay un peligro siempre con el relativismo. Por eso, digamos que mantenemos un relativismo relativo, no un relativismo absoluto, porque ese es incluso autorrefutante. En lógica matemática veíamos las paradojas, las antinomias, que se autorrefutan. Y si yo digo que soy relativista, por lo menos ya hay algo que es absoluto, que es mi posición como relativista y ya me cometí autogol, una autorrefutación que no tiene salida. Pues bien, en esta relación que es el ser humano, porque tiene sustancia y relación, tiene relación con todas las cosas. Participa. Aquí voy a mencionar la participación, que le va a gustar mucho a una personita, participa de todos los reinos del ser. Por eso a mí me gusta mucho, ya esto cierra esta parte de la parte más antropológica, me gusta ver al ser humano con esta imagen, concepto, o si quieren metáfora, que se usaba desde la antigüedad del ser humano como microcosmos. Esta idea del ser humano como microcosmos es riquísima porque nos conecta con todas las cosas. Es algo que incluso desde los presocráticos, desde los griegos presocráticos, se viene mencionando. El ser humano tiene algo del mundo mineral, tiene algo del mundo vegetal, tiene algo del mundo animal y también del espiritual. Por eso es un microcosmos, es un compendio de todo lo que existe. Y esto es grandísimo, porque entonces el ser humano es un análogón del universo, es un ícono. Yo conecto la analogía con la iconicidad. Para mí es muy importante un filósofo estadounidense que fue
Charles Sanders Peirce, que comparto con mi amigo Jaime Nubiola. Charles Sanders Peirce, él hablaba del signo icónico. Para él la analogía era iconicidad. Y por eso algunas veces he publicado en algún artículo o libro que sostengo una hermenéutica analógico-icónica, porque el ser humano es un ícono o icono. En semiótica se prefiere decir ícono. Icono más bien se usa en el arte religioso, pero en semiótica el signo es ícono. El signo icónico es el signo más analógico. El signo icónico es la imagen, el modelo. El ser humano es ícono de todo el universo, por eso es microcosmos. Este carácter de mundo menor fue un poco, si ustedes quieren, exagerado en el Renacimiento. En el Renacimiento se recoge la idea del ser humano como microcosmos, pero en el Renacimiento se exageró la dignidad humana. Siempre vamos a aceptar la dignidad humana, pero ahora la bioética, la ecología, ecologías de muchas variantes, nos enseñan que se exageró porque se vio al hombre como el dueño. Al ser microcosmos, se le veía como el dueño de la naturaleza, el dueño del universo, y en definitiva, como el depredador, como el que ha explotado y explotado y explotado la naturaleza sin cuidarla. Yo por eso daría un pequeño giro, o un giro importante, si ustedes quieren, más que pensar como los renacentistas, los humanistas del Renacimiento, el microcosmos que le da derecho al ser humano a ser el dueño de la naturaleza, más bien es el responsable de ella, es el cuidador, es el encargado de cuidar, de proteger, de fomentar la naturaleza y no de explotarla como siempre se ha venido haciendo, y a veces justificándolo porque el ser humano como microcosmos, como lo más digno que hay en la naturaleza, es el dueño, es el que puede hacer lo que quiera con ella. Entonces, no, tenemos la idea de que la bioética es importante porque es ética de la vida. Como dije un poco antes, tenemos vida vegetativa, vida sensitiva o animal y vida racional o espiritual. Necesitamos nuestro entorno biológico, el hábitat natural en el que vivimos. Y esto me hace pasar todavía en la parte, pero muy brevemente, en la parte fenomenológica, en el nivel ético y sociopolítico. Es decir, todas estas intencionalidades. Recuerden que les decía, la fenomenología nos da como idea principal, como concepto fundamental, el de intencionalidad. Se cumple, por supuesto, con las cosas, pero también con las personas, principalmente con los demás seres humanos. No en balde, alguien que recibió de Brentano la noción de intencionalidad, que fue Freud, que lo recibe en forma de pulsión. Triebwerk es la pulsión para él. Para Freud, la intencionalidad tiene que salir de nosotros. El narcisismo es la enfermedad. Todas las escuelas psicoanalíticas coinciden en decir que encerrarse en uno mismo es la enfermedad, es el narcisismo que enferma, es lo que produce las diferentes enfermedades mentales. Por eso el ser humano sale de sí y convive, vive con otros. Aquí yo comparto con los del personalismo comunitario, porque todo personalismo tiene que ser comunitario. Nikolai Berdyaev dice que a él se le atribuyó esa expresión de personalismo comunitario por sus amigos del grupo Esprit, de la revista Esprit. Pero otros adjudican esta expresión de personalismo comunitario a Jacques Maritain. Pero no importa, nosotros más recientemente lo recibimos de mi amigo Carlos Díaz, que él habla completamente de un personalismo comunitario. Incluso también otro filósofo español, Aranguren, él habla siempre de la ética en comunidad, ¿no? Tiene un libro que se llama Ética y Política, que aquí lo cito,
y nos habla cosas muy ciertas, incluso hoy en día, cómo salir del egoísmo. En la actualidad sabemos que hay un individualismo muy egoísta, casi solipsista, del cual tenemos que salir para conectarnos con los demás. Entonces es la dimensión social, es ética, porque la ética se da en comunidad, y también política. La filosofía política tiene que ser ética aplicada, tiene que ser ética social, para que pueda de veras servirnos y esté al servicio del ser humano. Y ahora paso a la dimensión hermenéutica del ser humano. La dimensión fenomenológica la articulé con la noción de intencionalidad, intencionalidades múltiples, como hemos visto, inconscientes, cognitivas, volitivas, pulsionales, incluso ontológicas para existir, pero también después de la fenomenología, como lo hacía el propio Heidegger, pasaba a la hermenéutica. Es decir, los datos que nos da la fenomenología los tenemos que interpretar. Esto lo hizo también, lo hizo ver muy palpablemente un gran amigo mío que murió trágicamente en un accidente, Franco Volpi. Franco Volpi, un filósofo italiano, aquí lo encontré a veces aquí, nos encontrábamos también en Colombia, en Bucaramanga, una ciudad de Colombia. Y allí hablábamos de esta intencionalidad que tiene el ser humano de convivir con los demás, y que el propio Heidegger no desarrolló mucho, lo desarrollaron otros discípulos de él, como Hannah Arendt, Karl Lewin, etc. En la dimensión hermenéutica, interpretamos los datos que nos da la fenomenología. Así lo plasmaba el propio Franco Volpi. Y lo que había mencionado al principio, la hermenéutica nos lleva a darnos cuenta de que hay una hermenéutica unívoca, una hermenéutica equívoca, y siempre ha hecho falta, una hermenéutica analógica, que no tenga la pretensión de la unívoca, pero que tampoco se ahogue, tampoco se derrumbe en la hermenéutica equívoca, porque es puro relativismo, como hemos visto en la posmodernidad. Y nos conecta la misma noción de intencionalidad, porque la intencionalidad también es vista como significación, como significado, como sentido. Es algo que le faltó al estructuralismo, pero que se ha recuperado a través de la fenomenología. La intencionalidad conlleva un significado. Esto lo vio muy bien Paul Ricoeur en un libro suyo que se llama En la escuela de la fenomenología, à l'école de la phénoménologie. Él, claro, traductor de Husserl, etcétera, retoma la noción de intencionalidad y dice que requiere interpretación. Los datos se tienen que hacer significativos, tienen que poseer significado. Y es cuando aplicamos, pues, la hermenéutica, la interpretación. Entonces, yo aplicando la hermenéutica analógica a los datos que me proporciona la fenomenología, encuentro eso que decía, una antropología filosófica analógica, que no es ni esencialista ni historicista, ni esencialista como si fuera unívoca, porque nos cierra, ¿no? nos ahoga, pero tampoco puramente historicista, porque niega la esencia del hombre, niegan los historicistas la naturaleza humana. Y si no hay naturaleza humana, no podemos tener ética ni nada. Entonces, la esencia humana es el hombre como ícono del universo. Y vuelvo otra vez a la noción de microcosmos, del hombre como microcosmos. En esta concepción hermenéutico-analógica del ser humano, o si ustedes prefieren, analógico-icónica, porque el análogón es el microcosmos, es el análogón de todo el universo. Y también es el ícono, porque el ícono, según Peirce, es una cosa genial de Peirce. El ícono es el símbolo, es el signo. El ícono es el signo que en un fragmento nos representa el todo. Y así el hombre, como fragmento del universo, contiene todo el universo, como ya lo decían los filósofos estoicos, por ejemplo, Séneca, en su libro sobre la naturaleza. Todo está en todo. Y el ser humano contiene en sí mismo el todo.
pero de una manera representativa. Es el microcosmos, esa idea, esa imagen, esa metáfora me fascina. El ser humano como análogo, como ícono de todo el universo. Y en el caso del ser humano, también aquí me sirve el filósofo estadounidense que he mencionado, Peirce, porque para Peirce el ícono, que es el signo análogo, es decir, la analogía, el signo análogo, el ícono se divide en imagen, diagrama y metáfora. Y aquí lo vemos, es también la noción de la analogía, inclusive más tradicional. El ícono, perdón, la analogía tiene una parte metafórica, que es la de proporcionalidad impropia, pero tiene también una parte metonímica. Y aquí se juntan los dos polos de la razón humana, la metáfora y la metonimia, como un gran semiotista, Roman Jacobson, lo decía. Y acá lo recogió en México el gran Octavio Paz, que yo pude dialogar con él en 2 ocasiones, me visitó para hablar de la analogía. Claro, que él la veía como analogía metafórica, como buen poeta que era, pero él lo decía retomándolo de Roman Jacobson. La metáfora y la metonimia son las 2 caras de la analogía. Por eso hablo de una parte, de un aspecto metonímico del hombre, de un aspecto, primero del lado metafórico, de un lado metafórico del hombre. Voy a tratar los 2, pero ya que la hermenéutica analógica es icónica también, y el ícono tiene esas 2 partes de metáfora y metonimia, es decir, tiene imagen, diagrama y metáfora. En Charles Sanders Peirce tenemos un lado metafórico los seres humanos, el lado metafórico del hombre, en esta antropología filosófica mía, que como ven se deriva de la hermenéutica analógica, porque la analogía tiene esos 2 polos de la metáfora y la metonimia. La metáfora es la que nos distiende. La metáfora funciona por semejanza, mientras que la metonimia funciona por contigüidad. La metonimia es la que nos amarra, la que nos ata, la que nos da contigüidad con la tierra, la que nos da el aspecto realista. En cambio, la metáfora nos da libertad. La metáfora nos suelta, nos hace volar. La metáfora por eso también es peligrosa. La filosofía posmoderna fue muy metafórica y a veces se exageró. Yo recuerdo un psicoanalista, Lacan, llegaba a decir la cadena metonímica de la vida ordinaria nos enloquece. Hay que escandirla con la metáfora. Pero también yo añadiría la cadena metafórica de los posmodernos también enloquece. Hay que escandirla con la metonimia. Y ahí tenemos los 2 polos de la analogía. La analogía es riquísima, es un concepto riquísimo. La analogía, en su parte metafórica, nos hace ver que el ser humano sueña, el ser humano es libre, el ser humano crea sus propios mundos. Es la parte gozosa del ser humano. Es la parte que podemos ver incluso, la parte poética o poética del ser humano. Como decía este gran filósofo español Ortega y Gasset en La deshumanización del arte, un libro suyo, la poesía es metáfora. Él decía muy bonito, la poesía actual es el álgebra superior de las metáforas. Es metáfora de suyo. Pero Octavio Paz, acá entre nosotros, en México, en varios libros suyos, sobre todo, decía que la poesía es analogía. Tiene un libro precioso que se llama Los hijos del limo. El limo, que es el lodo fructífero, el lodo fecundo. Los hijos del limo eran los románticos, eran los surrealistas, eran los vanguardias que llegan hasta acá. Es decir, los analógicos, los hijos del limo, es decir, los que se atrevían a salirse de la pura univocidad, siempre con el riesgo de la equivocidad, pero sin caer nunca en ella. Y es que lo que amarra es la metonimia, el lado metonímico del hombre, el lado metonímico de la persona. Como decía, la metáfora funciona por semejanza, vuela.
es el cambio, es cambiar de significado las palabras, es cambiar de sentido las cosas. En cambio, la metonimia es referencia. Recordemos, en filosofía del lenguaje se maneja sentido y referencia después de Frege. Y la metáfora nos da sentido, pero la metonimia nos amarra, nos da referencia, nos hace realistas, nos hace que nos demos cuenta de que no basta la utopía, hay que sentarnos, pisar en la tierra. La cara metonímica del ser humano nos da las situaciones límite, lo que Jaspers llamaba las situaciones límite, es decir, la muerte, la enfermedad, la vejez, la soledad, el fracaso. En la posmodernidad estuvo muy de moda. Yo lo veía en mis alumnos, que en los alumnos muy posmodernos de mi Facultad de Filosofía y Letras me decían, no hay límites, no hay criterios, no hay verdad, no hay objetividad. ¿Cómo que no hay límites? Ahí están. ¿No es límite la muerte? Me decían sí. ¿No es límite la enfermedad? Pues sí. ¿No es límite la pobreza? Pues también. Pues ahí está, tenemos límites innegablemente, sin poderlo incluso evitar. Tenemos, además del lado metafórico que nos hace disfrutar, tenemos el lado metonímico, que es parte de la analogía, para tener realismo, para que algo nos amarre en la tierra. Y esto nos ayuda también, algo que también decía Roman Jakobson. Roman Jakobson exageraba, tenía sus exageraciones, pero sirve. Es didáctica exagerar. Y él decía que la metáfora y la metonimia eran los dos polos de la razón humana, los dos pilares de la razón humana, la metáfora y la metonimia. Porque decía, con metonimia hacemos ciencia y con metáfora hacemos poesía. Pues no es tan cierto, Jacobson, no es tan cierto, porque también hacemos poesía con metonimia. Ahí está Machado, Antonio Machado, no le gustaban las metáforas, quién sabe por qué. Y decía, hay que hacer poesía como gente de la calle, y usaba metonimia. Claro que usaba metáfora, pero también metonimia. Y la ciencia no se hace con pura metonimia, también se hace con metáforas. Un gran filósofo analítico, Max Black, discípulo de Wittgenstein, tiene un libro genial que se llama Models and Metaphors, modelos y metáforas. Los mejores modelos científicos han sido metáforas afortunadas, metáforas que le atinaron a lo que querían explicar. Entonces, por eso, la analogía me da las dos. La analogía tiene esas dos caras, de metáfora y metonimia. La parte metafórica del hombre nos hace disfrutar. Es parte de la poesía, como lo decían Ortega y el propio Octavio Paz. Un gran amigo mío, excelente poeta, excelente literato mexicano, Gabriel Said, del grupo de Octavio Paz. Me ponderaba la metáfora diciendo, ¿no te da la impresión de que cuando lees un poema bueno, andas contento todo el día? Sí, Gabriel, sí. Sobre todo por la metáfora afortunada que te encontraste. Y paso así a la intencionalidad existencial que también mencionaba. Es parte de la dimensión hermenéutica del ser humano, ya para después aterrizar en la dimensión ontológica. Pero hay una intencionalidad ontológica. Ya lo mencionaba, Spinoza la llama el conatus essendi o conatus existendi, y Leibniz le llamaba la vis essendi o vis existendi, lo que nos impulsa, la intencionalidad que tenemos de existir. El propio Freud hablaba de un instinto de muerte, de un instinto de vida y un instinto de muerte. El instinto de muerte es unívoco, es la parte metonímica. El instinto de vida es metafórico, es la parte que corre hacia la equivocidad, pero nos equilibra la analogía. Hubo una psicoanalista genial, la Melanie Klein, que hablaba de dos polos en el ser humano, la parte paranoide y la parte esquizoide. La parte paranoide es unívoca, todos la tenemos, no son los locos, todos, dije todos. Todos tenemos una parte
como decía la Melanie Klein, paranoide y otra esquizoide. Si no, no vivimos, si no, no existimos, si no, no valemos para vivir. La parte paranoide es unívoca, la parte esquizoide es equívoca y nos ayuda a centrarla lo que nos da la analogía, que es la depresión existencial, es la que nos reconcilia con nosotros mismos como personas y nos hace equilibrar esas dos partes y nos volvemos libres y creativos. Eso es lo que necesita la persona, el ser humano. Y en esto también hay un fenomenólogo que me ayuda a vertebrar esto, a articularlo. Es Paul Landsberg, que tiene un libro genial, Experiencia de la muerte. Él se enfrenta a Heidegger. Heidegger, recuerden, decía que somos un ser para la muerte. Y Landsberg le cambia y dice, no, somos un ser para la vida. Landsberg dice, en el fondo del ser hay un acto, la afirmación de sí mismo. En la persona humana, que se sabe única, encontramos una afirmación de esta unicidad a realizar, implicada por la tendencia a traspasar el tiempo. La fe, porque él era creyente, la fe en una supervivencia personal no es solo una promesa consoladora, sino además una expresión y sobre todo una actualización de ese impulso ontológico. Fin de la cita de ese libro de Landsberg. Entonces, como ven, habla de una pulsión de vida, de una intencionalidad de vida, que yo la llamo intencionalidad existencial. Es el instinto, la pulsión de vivir. Y por eso conecta él con la trascendencia, con la promesa, con la esperanza, con la fe de una pervivencia, una supervivencia después de la muerte. Ya esta intencionalidad existencial, que cierra la parte hermenéutica de mi ponencia, me conecta directamente con la dimensión ontológica del ser humano. Como ven, manejo un aspecto fenomenológico, un aspecto hermenéutico y un aspecto ontológico. Porque en la hermenéutica posmoderna se ha pensado que la hermenéutica rechaza la ontología, que rechaza todo sustantivismo, que es puro relacionismo. No, a pesar de que soy muy amigo de Gianni Vattimo. Gianni Vattimo es uno de los pilares de la posmodernidad, gran hermeneuta, discípulo de Gadamer y traductor de Gadamer al italiano. Hemos conversado sobre esto y él dice que no es relativista, pero tiene una ontología débil, como le llama él, una ontología. ¿Y qué entiendes, Gianni, por ontología débil? Sin esencias ni causas. Oye, no dejaste nada. Eso no es una ontología débil, es una ontología de nada, inexistente, muerta, qué sé yo. Y por eso yo sí acepto las dos cosas, sustancia y relación. Primero, para ir terminando, voy a leer rápido estas para que no divague. La persona como ente. Hemos visto, pues, que hay una intencionalidad existencial o ontológica. Esto me permite pasar a la dimensión ontológica del ser humano y aquí yo acepto, yo recojo, recupero, revivo y hasta actualizo, como se va a ver, la definición tradicional de la persona que daba el gran Boecio y que retoma, por ejemplo, Santo Tomás, que es la persona como la sustancia individual de naturaleza racional. Porque tiene un núcleo sustancial, un núcleo sustantivo, como le gustaba más bien llamarlo a Zubiri. Pero tiene una parte de sustancia. Un amigo mío, filósofo muy posmoderno, decía, todo es relación. ¿Relación entre qué? Ya no supo qué decir. Claro, la relación se da entre cosas, entre sustancias, porque si no, estamos sustancializando la relación. Es peor, es como platonizar la relación, ¿no? Cosa que hacía, por ejemplo, Bertrand Russell, y se arrepintió muchísimo de eso. Un realismo platónico insostenible. Bien, pero el ser humano entonces es una sustancia relacional. Había un profesor
aquí en México, uno que fue mi maestro, que decía que la persona era una relación sustancial, pero no se puede. Relación sustancial son las personas divinas de la Santísima Trinidad, nada más. Nosotros no alcanzamos a tanto. Tenemos que ser sustancia en relación o sustancia relacional, no relación sustancial, porque eso es contradictorio. Y es alguien que despliega relaciones. Como decía, somos un núcleo de intencionalidad y la intencionalidad es relación. Tenemos un cúmulo de relaciones en la parte ontológica, pero partiendo de nuestro ser sustancial o sustantivo, como le gustaba, prefería decirlo Zubiri. Tenemos la posibilidad de que sea relacional nuestra propia sustancia personal. Aquí hay que evitar dos antinomias que llevan a contradicción, que llevan a la autodestrucción de ellas mismas. Una es la de los que para evitar la sustancia en la persona dicen que es pura relación, un cúmulo de relaciones. Esto, amigos míos, muy posmos. Yo, posmitos, para que vean que les hablo con caridad, les hablo con benevolencia. Mis alumnos en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM me decían de alguno de ellos, profe, ese es bien posmo. Yo deduje que era algo malo. Eran exagerados por jovencitos, ¿no? Entonces, todo es relación, y en el ser humano no es sustancia. Porque hablar de sustancia es violencia teórica, como ya decían Nietzsche y Derrida. Pues no, tenemos una parte sustancial y una parte relacional. Si no, caemos en antinomia, porque una sustancia relacional, una relación sustancial es autorrefutante, por lógica. Entonces, la otra, el otro polo, la otra antinomia, es decir, hacer tan sustancial al ser humano, que es por lo que hemos hecho intragable nuestra antropología filosófica para los más recientes. Pienso sobre todo en los posmodernos, ¿verdad? Que ven, una vez un profesor me gritó que por qué hablaba yo de sustancias. Entonces lo que hice fue gritarle más fuerte, ¿por qué no? Entonces ya me tuvo que aceptar que se podía hablar de sustancias, porque a veces usa nada más, sí, es una retórica muy nietzscheana, ¿verdad? De acuerdo, Nietzsche decía, era filosofar con el martillo. Pues aquí era más bien a cacerolazos, pero era violencia teórica, de todas maneras. No se puede, se autorrefuta el que diga que el ser humano es relación sustancial, es sustancia relacional. Ahora, una postura analógica, es decir, moderada, no tiene empacho en revitalizar la definición del ser humano, de la persona, como sustancia de naturaleza racional, ¿no? Es una sustancia individual, una persona, de naturaleza racional, porque vuelve continuamente la noción de persona. Alguien tan crítico, otro filósofo posmoderno, Michel Foucault, tan crítico con las naturalezas, acabó aceptándola en un debate que tuvo con Noam Chomsky. Chomsky era bastante cartesiano, él hablaba de una lingüística cartesiana y por lo tanto necesitaba la noción de sujeto, ¿no? Que los posmodernos negaban a ultranza. Y lo arrinconó a Foucault, y Foucault acabó diciendo, bueno, sí acepto la noción de naturaleza humana, pero mitigada. Me suena siempre lo de mi amigo Bátimo, porque él siempre que le decía, oye, acepta fundamento, pero débole, o sea, débil, ¿verdad? Pero bueno, algo se ha logrado, ¿no? Con que acepte fundamento, aunque sea poquito. Esto nos prepara para fundamentar una antropología filosófica en la metafísica. Noten que hablo de ontología, pero también de metafísica. En esto coincido con otro querido amigo mío, gran hermeneuta, el canadiense Jean Grondin, el canadiense Jean Grondin. Grondin me dice, animémonos no solo a revitalizar la ontología, la metafísica. No tiene nada de malo. La metafísica es necesaria.
porque la metafísica nos da el mapa de la realidad y por lo tanto el mapa del ser humano. Por eso se conecta con lo que yo he dicho de la hermenéutica analógica que acepta la ontología. Es más, me encanta que el propio Heidegger a la ontología le llamaba hermenéutica de la facticidad, es decir, la interpretación de los hechos, de los datos, de lo que nos da la fenomenología, tenemos que interpretar. Y Jean Grondin me he aliado con él para no solamente recuperar la ontología, sino también la metafísica. Es que, recuerden, después de Wolff, se divide la ontología como metafísica general y la metafísica como teodicea, psicología racional y filosofía de la naturaleza. Pero abarquemos todo, también la metafísica. Y termino ya con esta, aquí ya llego a la síntesis, que es la persona como microcosmos. Ya ustedes ya me descubren que es mi debilidad. Esta tecla no debió de pulsarse. Y voy a hablar, para terminar, del ser humano como microcosmos. Es que la idea del hombre como microcosmos transforma todo, transforma todo. Santo Tomás le decía más bellamente, decía, el ser humano es el confín, el horizonte, confinium mundi, el horizonte del mundo. Y a mí me parece que lo más analógico es vivir en el horizonte, vivir en el margen, vivir en esa parte en la que no habita nadie. Entonces el hombre como microcosmos. Es decir, esta idea del microcosmos, del hombre como microcosmos, les decía, se exageró en el Renacimiento. Y voy a dar un ejemplo, porque se habló mucho de la dignidad humana. Y ahí tenemos a un gran humanista, un renacentista español, Fernán Pérez de Oliva, que en su diálogo de la dignidad del hombre dice del ser humano lo siguiente, y cito textualmente un párrafo. Dice, tiene ánima a Dios semejante y cuerpo semejante al mundo. Vive como planta, siente como bruto y entiende como ángel. Por lo cual, bien dijeron los antiguos, que es el hombre menor mundo, cumplido de la perfección de todas las cosas, como Dios en sí tiene perfección universal, por donde otra vez somos tornados a mostrar cómo es su verdadera imagen. Fin de la cita. Noten ustedes, imagen, semejanza, analogía. Somos análogos del universo, análogos del mismo Dios, análogos de los demás seres humanos que nos rodean. Y esto nos señala que el ser humano es criatura privilegiada, porque tiene parte de todas las otras. Tal es su prerrogativa, conocer todo en su propia intimidad, si sabe atender a ello con profundidad. Todo está en él, de modo que la persona humana es el reflejo, el mapa, el espejo, el tesoro escondido de toda la naturaleza. Y ahí su alta dignidad, pero también su conciencia de pertenecer a la naturaleza con la obligación de cuidarla. Si es el compendio de todos los seres, tiene que hacerse cargo de todos ellos. Y llego a mi conclusión. Todavía tengo un minuto para la conclusión, ¿verdad, Julián? Hemos señalado varias dimensiones en la persona. Su concepto es muy rico. Primero el aspecto fenomenológico, después el hermenéutico, hasta llegar al ontológico. La dimensión hermenéutica es la de la analogía, porque el hombre es un análogo intencional. Como microcosmos que es, el hombre, la persona humana, es un análogo del universo. Lo es intencionalmente, pues está volcado hacia él desde el aspecto cognoscitivo, pasando por el volitivo y el emotivo. Y llegamos incluso a su dimensión ontológica. En esa dimensión se da el trato con los demás, por la ética y la política, la importancia del ser humano en la sociedad, compuesta por otras personas como él, sus semejantes, sus análogos. Y todo se resume y se sintetiza en la persona humana como microcosmos, como mundo en compendio,
como horizonte entre los distintos reinos del universo, del ser, porque es análogo del universo, un ícono suyo, un símbolo, una metáfora y una metonimia que lo encierra. Y con ello es un símbolo, esto es, una metáfora o una analogía del todo, porque todo está en el hombre y el hombre está en el todo. Es algo que vieron los antiguos, como Séneca, que decía que todo está en todo. Y esto coincide con un gran literato, un gran escritor, como lo sentenció Fernando Pessoa, que dijo, todo es símbolo y analogía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Beuchot. Ha sido pues un privilegio poder escucharle, su magistral ponencia. Bien, tenemos algunos participantes que quieren preguntar, a los que enseguida daré paso. Tiene la palabra Mayra Huertas Paredes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Doctor, tardes. mucho gusto. Lo había escuchado en la Academia Fray Alonso hace algunos años ya. Y bueno, tengo una pregunta más bien como del fundamento de esta antropología filosófica que usted plantea, y es con respecto a la hermenéutica analógica, ¿no? Yo tengo una duda sobre, digamos, entiendo que hay una interpretación que podríamos también llamar del justo medio, ¿no? Que sería su hermenéutica. Y me preguntaba si, o sea, esta depende del objeto que estemos interpretando y del texto que estemos interpretando, como dice Aristóteles, ¿no? Que el justo medio depende, pues, de cada persona, de sus circunstancias, ¿no? O habría, pues, digamos, como una hermenéutica analógica genérica que pudiéramos aplicar como siempre de la misma forma en cada caso, ¿no? Bueno, mire, qué bien que lo pregunta Mayra, porque no podría ser única, porque caeríamos en el univocismo, ¿verdad? Pero sí, nada más corregiría un poquito lo que usted dijo. La frónesis, la prudencia, que es lo analógico en Aristóteles, ¿verdad? No es personal, pero no es subjetiva. Cuidado, ¿sí? No es subjetiva. Algunos piensan, porque si no, sería un relajo, ¿no? Cada quien interpretaría lo que le viene en gana y tendríamos que aprobarlo, ¿verdad? Nos quitan, el único placer que nos queda a los profesores es el de reprobar, de suspender, ¿verdad? No, pero sí, mire, fíjese qué bueno que usted conoce mi hermenéutica analógica. Busque mi libro Tratado de Hermenéutica Analógica, que está publicado por la UNAM, y ahí va a encontrar lineamientos. No digo un método, porque ya ve que método suena otra vez unívoco, que lo mismo. El método lo endiosaron los analíticos, los positivistas lógicos, el Círculo de Viena, ¿no? Nosotros tuvimos un profesor, imagínense, tuvimos en la facultad un profesor, ahí en la UNAM, don Mario Bunge, que yo creo que a algunos todavía les suena. Mario Bunge decía que todo es el mismo método, todo con el mismo método, y la ciencia es método y método y método. Entonces, doy lineamientos, ¿de acuerdo? Entonces, le agradezco mucho su intervención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Mayra. Bien, voy a hacer una pregunta en nombre de un participante que me dice que no le funciona bien su micro, Juan Carlos Gilbert, y leo la pregunta que ha redactado en el chat en su nombre. Maestro, ¿cómo recuperar la trascendencia de la antropología filosófica como fundamento del encadenamiento entre estas tres dimensiones? Mi pregunta parte de la consideración quizá equívoca de que no hay posibilidad ontológica en la filosofía más allá de las consideraciones metafísicas si perdemos de vista la antropología filosófica. Esta es la pregunta de Juan Carlos Gilbert. Muchas gracias. Sí, mire, claro, pero vea usted, qué buena pregunta la que me hacen aquí, pero este negar el acceso a la ontología fue muy peculiar de la posmodernidad. Pero yo le respondería a esta persona, la posmodernidad ya se acabó, ya salió, inclusive en mi facultad, ya la discusión está, hay nuevas corrientes, y una corriente muy fuerte es la que está liderando mi amigo Mauricio Ferraris,
Ferraris, discípulo de Bátimo. Fíjese, hay una nueva corriente que se llama el nuevo realismo, New Realism. Lo pueden encontrar en Google, New Realism Philosophy, porque también hay en literatura. Y Ferraris, discípulo de un gran posmoderno, de Bátimo, discípulo de Bátimo y discípulo de Derrida, trabajó con Derrida. Pero dice, ya hay un cansancio del relativismo posmoderno. Y por eso tenía un realismo un poco fuerte. Yo tuve que matizarlo, mitigarlo, para que no cayera otra vez en ese realismo científico que fue tan disolvente, porque nada más era pura univocidad. Y gracias por esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Bien, tiene la palabra Martinique Hacha. Martinique. Gracias, Juliana. Buenas tardes, doctor. Yo soy Martinique Hacha de la Ciudad de México. Trabajo como investigadora en el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad de la Universidad Pontificia de México. Sí. Y mi pregunta es muy sencilla. Tiene que ver con la analogía del hombre como microcosmos, sí, como icono del universo. Sí. Claro, quizá como cristiana a mí me suena, o sea, de inmediato me suena muy lógico, pues claro, porque el hombre es un icono de la Santísima Trinidad, ¿no? Claro. Pero también al mismo tiempo me viene a la mente esta interpretación que viene más bien como de las filosofías orientales, tal vez, en las que en este interpretar al ser humano como parte del todo se pierde justamente la individualidad, o podríamos decir la sustancia de la persona, ¿no? O sea, estoy pensando, no sé, por ejemplo, en el budismo, en el hinduismo, que tienen más bien como esta concepción de que realmente somos parte del todo y entonces se pierde como tu individualidad. Entonces, o sea, mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo? No, miren, sí, digan. Sí, es eso, o sea, ¿cómo delimitar allí o cómo explicar esa analogía para que no se pierda justamente la... Sí, miren, la analogía es lo que ha trabajado Juliana en su tesis, se basa en la participación, en el concepto de participación. Algún amigo me ha dicho que la noción de microcosmos es panteísta, imagínese usted, es lo que usted está queriendo evitar, el panteísmo. Sí. Pero no es panteísmo, le hice entender, porque no es, digamos, esencial, sino es participativa. Tenemos todo, incluso a Dios, por participación, porque si no, nosotros nos volveríamos, miren, ni los mayores místicos llegan a ese panteísmo. Ya ve que el pobre Descartes ya lo andaban quemando por andar diciendo algo semejante, que nos volvíamos Dios, ¿verdad? No, por participación, no por esencia, ¿de acuerdo? Claro, recuerde también, yo citaba a Séneca, pero acuérdese que los estoicos eran panteístas. Ahí sí, todo está en todo, y el hombre es todo, pues ahí sí puede tener un cariz panteísta, pero para nosotros no. Y le agradezco mucho su participación. Muchas gracias, don Mauricio. Bien, tiene la palabra Carlos. Yo soy Carlos Heriberto Vega Márquez y soy estudiante de la maestría en estudios filosóficos en la Universidad de Guadalajara. Y ahorita estoy haciendo precisamente una tesis sobre esta cuestión de lo humano o del humano en sí. Y hay una cuestión que me llama mucho la atención siempre que he leído o que me he metido a clases de antropología filosófica, y es que habitualmente cuando se habla del humano, se habla o pareciera ser que se entiende el humano como el humano ya crecido, ¿sí? Y por ejemplo, ahorita que hablaba usted de estas características, bueno, de estas dimensiones, la dimensión fenomenológica, hermenéutica, ontológica y cómo las describía, me pareció también tener esa impresión, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿por qué frecuentemente se habla o se entiende el humano como el humano ya crecido y solamente como en momentos excepcionales se considera otros entes, no sé, como humanos? O sea, y que si consideramos otros entes como humanos, no les podríamos troquelar esta serie de características. Y sería todo. Y no, mire, es que para cualquier actividad científica siempre se toma lo que predomina, ¿verdad? Y lo que predomina en nosotros como modelo
es el ser humano, como usted lo acaba de decir muy bien, ya realizado. No niego, mire, no niego al niño, al anciano. Yo mismo soy anciano, pues imagínese, me quedo sin nada, ¿verdad? Pero siempre, acuérdese, en ciencia nos manejamos por modelos, por prototipos, por estereotipos o arquetipos, como le quiera llamar, y muchas veces, yo le aseguro, más que una demostración, convence el modelo de ser humano que usted presenta. Usted que está trabajando su maestría en antropología filosófica, va a convencer más con el modelo de ser humano que sea feliz, que sea realizado, que sea gozoso, ¿no? Y no los modelos trágicos que nos han entregado tanto los existencialistas como los posmodernos. Y además le digo, la posmodernidad ya se acabó. Ya incluso en la UNAM ya le gritan a uno dinosaurio, troglodita. Sigue uno hablando de estos temas que ya han pasado, ¿no? Y le agradezco mucho su intervención. Muchas gracias, don Mauricio. Bien, tiene la palabra Loreto Salvador. Claro, gracias. Pues por lo pronto, muchas gracias por haberme aceptado para esta sesión del doctor Mauricio Beuchot, que felicito mucho por esta concisa exposición. Y bueno, mi opinión va en ese sentido para preguntar al final la posición del doctor al respecto. Sobre estas ideas que ya se han comentado, me parece que esa postura del hombre como microcosmo, que bien ya lo comenta, doctor, pues la encontramos en la antigüedad, pero también aquí mismo se destaca la posibilidad de vincularlo con otras culturas, pensamientos como la religión hindú, por ejemplo, exactamente, donde se plantea que el todo está en el uno y el uno forma parte del todo. Esa relación me parece, y más que parecerme, en los hechos estimo que es una realidad que a cada persona, en tanto que individuo, tiene la posibilidad de experimentar o no. En cuanto a la fenomenología, efectivamente, pues podemos verlo como hechos, acontecimientos, sucesos que han ocurrido en el devenir de la historia de la humanidad. Y aquí hago la primera precisión para la pregunta última. No podemos negar que estamos en una tecnocracia donde la realidad social en común, en comunidad, en sociedad, se ha trastocado. Ahora mismo estamos en un espacio-tiempo virtual y tenemos la posibilidad de escucharnos a distancia por medidas sanitarias. Y que de otra manera no hubiese sido posible si no estamos aquí ahora en un aula, en una universidad. De tal manera que los hechos, acontecimientos como fenómenos están ahí y nos marcan la existencia como personas. Y la posición, la aportación de la hermenéutica analógica, la posición que nos expresa, me parece sin duda muy oportuna porque la explicación o la comprensión la vamos a encontrar en el lenguaje justamente, en los conceptos, en las ideas. Ahora bien, ahí va mi pregunta. El lenguaje como la cultura se han venido moviendo o trastocando, podemos decirlo también, y en consecuencia esa categoría ontológica del ser humano, sospecho que también se ha movido en términos sobre todo de pensamiento, de racionalidad, de intelecto y de fantasía, como bien lo observaba, porque el ser humano es alentado fantástica, imaginariamente, en que la vida está aquí, en las redes sociales, en el ciberespacio, pero es un artefacto que está alterando una naturaleza humana, llamémosle racional o incluso espiritual, si me lo permiten, porque queda el interés puesto en el ente material de los artefactos, como los dispositivos tecnológicos, y se desapega esa persona de una riqueza interior que lo puede llevar a la identidad de que forma parte de la totalidad, naturaleza, tierra, comunidad, universo. Me parece que ahí hay un trastocamiento. Quisiera preguntarle esto, doctor, ¿cómo usted observa esa incidencia de la tecnología, de la tecnocracia, si puedo usar también este término, en la alteración de ese sujeto llamado ahora ser humano, pues digamos del siglo XXI? No quisiera usar posmoderno porque ya me queda muy claro su posición, doctor. Sí, no, mire, muy acertada su intervención.
Fíjese que usted sí ha comprendido bien lo que he querido, o sea, mi intencionalidad con lo de Muy la amable, hermenéutica doctor. Gracias. con lo de la hermenéutica analógica, usted lo ha entendido muy bien, porque se trata no de negar, sino de equilibrar. Mire, la técnica es necesaria, pero lo que hemos hecho, y ahí tiene usted toda la razón, ahora se ha endiosado. Es tecnocracia, no es tecnología, es tecnocracia. Y nos ha cambiado, como bien lo dice, incluso la concepción de seres humanos. Mire, yo conozco un filósofo que me ha atacado, yo acepto todas las críticas, ya ve que sirven todas las críticas, pero esta crítica no la puedo yo aceptar, que ya borra la diferencia entre lo natural y lo artificial. Usted está defendiendo la diferencia, porque la técnica, que es lo artificial, pues no nos puede, digamos, devorar a tal punto, claro, que, ¿verdad? Devorar la parte nuestra que todavía es natural. Defendamos lo más posible la naturaleza. Estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Bien, pues entonces le damos la palabra a Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Bueno, para los que no me conozcan, pues soy Juan Pablo Martínez y soy investigador de APAS, ¿vale? Por si acaso alguien no me conoce, y me dedico fundamentalmente a la fenomenología. Y mi pregunta para el doctor Mauricio Beuchot, que me ha gustado mucho su conferencia, dicho sea de paso, es sobre el tema del mal. Y mi pregunta va en esta línea. ¿En qué medida cree usted, o sea, que las quiebras de sentido afectan a la realidad de la persona y su capacidad para ver el mundo como horizonte donde desplegar sus posibilidades? Y si no cree que sería necesario un nuevo tipo de intencionalidad en el que la persona realmente se implicara a sí misma en el ejercicio de un sentido que va más allá de todo lo que pueda concebir o que pueda extraer del mundo, de su capacidad de relacionarse con el mundo, etcétera, etcétera. O sea, si no hay una reclamación, una intencionalidad que tenga que ser de un carácter un poco más trascendente. Entonces, esa es mi pregunta. Mi pregunta va en la línea del tema del mal y cómo usted lo articula en su pensamiento. Yo creo que el problema del mal siempre va a quedar sin solución completa, ¿verdad? Pero yo creo que esa intencionalidad que usted propone, que iría un poco a la trascendencia. Incluso hay un artículo por ahí que yo he citado que dice que si la intencionalidad es un nuevo trascendental del ser, porque nos lleva, si la seguimos bien, nos lleva a la trascendencia. Pero el problema del mal, como lo decía un amigo mío, buen filósofo, muy buen filósofo, me decía, mira, el problema del mal no tiene solución filosófica. O es religiosa o no la hay. Porque sí, sería una especie como, si han acusado a la religión de que nada más consuela, la filosofía no consuela, a pesar de lo que diga Boecio, de la consolación por la filosofía, ¿verdad? No lo consoló en gran cosa. Entonces, yo creo que sí, el problema del mal, yo lo situaría, fíjese, un poco como Teilhard de Chardin, que era un problema de crecimiento de todo el cosmos, de crecimiento de nosotros como personas. Lo digo muy sencillamente, el buen padre deja sufrir a su hijo, porque si no se le vuelve un inútil, ¿verdad? Siempre es bueno dejar que el hijo sufra un poco, que se esfuerce, que incluso padezca necesidades, porque si no, si todo lo tiene, lo va uno a hacer un inútil, ¿verdad? Alguien que no vale para nada. Entonces, yo creo que es algo que nos debe servir, que nos debe incluso proyectar más allá de lo terreno a una trascendencia que es la que nos puede dar sentido para el sufrimiento. Si no, no lo tiene. Es un gran absurdo, digamos, ¿no? Le agradezco mucho su intervención. Bien, tiene la palabra Nicolás Anet. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Nicolás Anet, doctor Beuchot, Mauricio. Un saludo de acá desde su tierra. Simple y sencillamente, doctor, quería despejar alguna duda sobre la intencionalidad. Hay intencionalidad en dos vías, de lo humano, de lo propio, de lo esencial del ser humano hacia el universo, pero tanto hay intencionalidad del universo hacia el ser humano. Esto es, en teoría del conocimiento, esta
pues esta conversación que se da entre la realidad y el pensamiento, ¿no? Pudiera preguntar que dentro de esa intencionalidad podemos descubrir el microcosmos como perteneciendo al mundo, al universo. Yo lo único que quería despejar como duda es la intencionalidad, una especie de esperanza, doctor, en la integración. No me voy a meter a las cuestiones orientales, me voy a quedar aquí en nuestro territorio, por decirlo, en nuestra religiosidad, salvando precisamente el entorno estoico que se ha manifestado mucho en la orientalidad. ¿Me pudiera ayudar en eso? Gracias. Sí, cómo no. Mire, yo creo que en eso hay coincidencia en muchas culturas. Coincidencia en culturas orientales, en culturas occidentales, porque está siempre presente el problema que mencionaba Juan Pablo, el problema del sufrimiento. Usted mencionaba una especie de vena estoica. Todas, yo creo que todas tienen que llevarnos a una especie como de ayudarnos a soportar, ayudarnos a resistir. Yo creo que también, por ejemplo, con respecto a la tecnocracia que tenemos, lo que nos queda es una actitud de resistencia. Entonces yo creo que sí, se puede hablar de esa tensionalidad, una intencionalidad que nos lleve a congeniar con otras personas y con otras culturas para progresar, para seguir adelante. Y le agradezco mucho su pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Mauricio. A ver, le he activado el micro a don Rafael Jiménez. Hace un momento intentaba decir que yo tuve la suerte de conocer al ponente gracias a algo que me parecía muy injusto, que es que las tesis de las universidades privadas tenían que pasar por el refrendo de la UNAM. Entonces yo, que hice la tesis en la Panamericana, me nombraron un revisor en la UNAM, que no era el maestro Bouchot, pero él no sabía nada del tema sobre el que yo escribí y dijo, mira, yo tengo un amigo que se llama Mauricio Bouchot, le doy a leer tu tesis y si él está de acuerdo, yo firmo. Y así es como nos conocimos y tuve, en fin, una gran suerte. Así que hace algunos años, cuando salió el escándalo de la tesis del expresidente, yo dije, pues yo igual, yo pasé por ahí también, a mí me tuvieron que aprobar la tesis en la UNAM, no fue cosa de la Panamericana, ¿no? Bueno, pues a mí me dio mucho gusto oír toda la sección dedicada a la metáfora y a la metonimia, porque yo hace tiempo que le saco partido a la metonimia, algo que llamo metonimia real, con un cierto temor de sustancializarla. Yo quisiera ver qué me dices, Mauricio. Metonimia real sería, lo tomo de la expresión símbolo real, ¿no? Un símbolo que es real porque no es puro símbolo, tiene una sustancia, pero no todo está en el símbolo y por eso es real. Pero hay más que la realidad y por eso se llama símbolo. Entonces, la metonimia real sería, por ejemplo, el texto con respecto al poema, porque el texto, nosotros leemos el poema en el texto, pero si no lo leemos no hay nada, ¿no? Ahí es pero si no tenemos el texto no tenemos tampoco el poema. Y nos podemos quedar en el texto y leer solo una información, y eso no es un poema. O el cuerpo y la persona, porque conocemos a la persona a través del cuerpo, nos podemos quedar en el cuerpo, pero la persona es algo más que el cuerpo. Y en este caso, como a diferencia de otros usos de la metonimia, no es una elección de estilo, sino que no tengo de otra, porque yo no llego a la cosa sino a través de
de una parte o una causa o un sustrato, algo así. Yo quisiera saber cómo suena esto, ya que visto desde toda la perspectiva tan jugosa, me pareció muy un gran horizonte el que abre esa comparación entre metáfora y metonimia, lo que ancla más, lo que abre más, ¿no? Si esto si no se corre el riesgo de hacerla demasiado física, demasiado causal, demasiado ontológica y que al final me cierre más de lo que me abría. Sí. Hola, Rafa. Ya tanto tiempo que no nos veíamos ni nada. Me da gusto verte. Sí. Mira, Realmente. voy a proceder de esta manera. Tú has estudiado, tienes un libro que me obsequiaste sobre Octavio Paz. Y yo pude dialogar en 2 ocasiones con Octavio Paz porque, pues, le dijeron que yo era el filósofo de la analogía. Y ya ves que le da mucha importancia a él a la analogía para la poesía. Y yo creo que no solo para la poesía. Claro, la analogía, como lo dice Jacobson, tiene las 2 caras de la metáfora y la metonimia. Y como has dicho bien, la metonimia corre el riesgo de sustancializarse. Es más, procede por causalidad. Pasar de los efectos a las causas o pasar de la parte al todo es un procedimiento metonímico. Es lo que en ciencia llamamos explicación. Pero yo, por eso también, tuve que acudir a la metáfora para equilibrar, para darle cierta, y ese es el juego de la analogía, el equilibrio proporcional, darle la adecuada proporción al ser humano de metonimia y de metáfora. Porque si le das demasiado aspecto de metonimia al ser humano, lo deprimes. Y si le das demasiado juego de metáfora y de libertad y de creatividad, pues también enloquece, ¿no? Yo creo que es necesario un equilibrio entre el lado metafórico del hombre y su lado metafórico y metonímico. Que se equilibren los dos, porque tienen función cada uno. Recuerda que la metonimia procede por contigüidad. Por eso me gusta el que te aferra, te ancla, te amarra a la tierra, a la realidad. Pero si necesitamos más bien también libertad de pensamiento, libertad de expresión, y eso te lo da el lado metafórico. Yo juego un poco con alguien que también tú has trabajado, que es Frege. ¿No? Frege hablaba de sentido y referencia, ¿no? Y según la filosofía del lenguaje, la metáfora se excede en sentido, pero también la metonimia se excede en referencia. La metonimia puede ser tan referencial que te amarra demasiado a la tierra, a la realidad, y no te deja tener utopía. No te deja disfrutar, no en balde, lo propio de la poesía es la metáfora. Entonces yo te diría equilibrar, y yo comparto esto contigo, no es por ornato, no queda de otra. Es decir, muchos piensan, sí, muchos ven la metáfora y la metonimia en el ámbito, en el registro del ornato, de retórica y poética. Es un ornato del estilo. No. Pensamos con metáfora y metonimia. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y te agradezco mucho tu intervención. No, gracias a ti. Qué gusto de escucharte. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, tiene la palabra Mauricio Benavides. Buenas tardes a todos, soy Mauricio Benavides desde Chiapas, un gusto, doctor Mauricio, y Gracias. Mi admiración y respeto para todos ustedes. Primeramente, pues me considero un extranjero, por así decirlo, en este ámbito, porque soy abogado de aquí de Chiapas. Leí su texto de Hechos e Interpretaciones, doctor Mauricio, y muy acertada el capítulo respecto al derecho y a la analogía. De hecho, aquí en Chiapas teníamos muchos problemas en cuanto a las determinaciones del interés superior del menor, porque había muchas personas que, como usted dice, caían en un univecismo o un equivocismo. Entonces, con un poco de esta luz teórica que encontré en ese libro, pues empezamos ya a proyectar de otra manera, un poco más equilibrada.
Pero investigando, como usted sabrá, en la ciencia jurídica la analogía es un concepto muy importante, en la lógica es otro concepto, filosofía aborda otros tipos de conceptos. Yo quería preguntarle para usted cuál es el concepto de analogía. Sí, mire, claro, yo parto del concepto filosófico de la analogía, que es ya desde Aristóteles, buscar el término medio, buscar el equilibrio proporcional. De hecho, fíjese, analogía en griego significa proporción. Es lo que los latinos tradujeron como proportio. Y es lo que se necesita para hacer, es la clave de la justicia. A veces más para acá, a veces más para allá, ¿verdad? Es la frónesis. Antes también el abogado se llamaba jurisprudencia. Fíjese qué bonito, ¿no? Era un jurisprudente, ¿no? Aunque, mire, lo que sabe que a veces me da miedo, preocupación, porque dan poco de hermenéutica jurídica y más bien sacan técnicos, ¿verdad? Mire, yo todavía tengo la imagen del abogado oculto, que era el abogado de antes, Eduardo García Maínez, muchos así, abogados que yo conocí, eran cultísimos, ¿no? Don Antonio Gómez Robledo, etcétera, etcétera, ¿no? Don Miguel Villoro, el hermano de Luis Villoro. Pero fíjese, en el derecho, como usted lo acaba de señalar, es muy importante la analogía, sobre todo para cuando no está clara la ley. Un amigo mío, gran constitucionalista, Diego Valadez, el doctor Diego Valadez, siempre me invitaba a darles en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, imagínense, darles clase de hermenéutica analógica. Yo tuve miedo. Como no soy jurista, tocayo, le tuve miedo. Pero me decía Diego Valadez, no, tú danos la parte filosófica y nosotros la aplicamos en la parte jurídica, porque se va a necesitar la hermenéutica analógica donde no está clara la ley. Y me decía una cosa muy chistosa, hay leyes que están hechas para que no se entiendan. Imagínense. Y como somos mayores los dos, ¿verdad? Nos importaba mucho la jubilación y dijo, por ejemplo, la ley de la jubilación, ¿verdad? Que puedes, sí, pero no puedes, no, pero a lo mejor puedes, a lo mejor no. Y ahí sí hay que aplicar. Yo creo que es pura equivocidad. Mire, le añado esto, tocayo. Qué bueno que usted maneja la hermenéutica analógica, porque fíjese que hay una cosa que nunca me imaginé, que era juristas equivocistas. Hay juristas posmodernos. Duncan Kennedy, Cárcova. Yo tuve un debate con él en Argentina. En Argentina hay un grupo de filósofos del derecho, imagínense, donde no hay realidad, sino que todo es texto, y el texto tú lo abres y hasta que se rompa. Entonces, yo creo, mire, y más por ejemplo, si usted está trabajando, qué bueno, en un lugar tan difícil, en Chiapas, ahí no podemos darnos el lujo de andarnos con posmodernidades. Allí necesitamos algo más firme, más sustancial. Y yo creo que usted está haciendo allí una buena labor que les va a servir a los de su estado. Y le agradezco mucho su intervención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, don Mauricio. Bien, tiene la palabra Giancarlo. Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar mi participación en este evento. Mi nombre es Giancarlo López, soy de Perú, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín. Y bueno, mi pregunta hacia el doctor sería, ¿cuál es, ¿no? la intención de los posmodernos de negar la naturaleza humana? Solo sería eso, gracias. Sí, mire, muy pertinente su pregunta, Giancarlo. Casi me ayuda para concluir lo que yo estaba exponiendo. Mire, es que si no tenemos concepto de naturaleza humana, no podemos tener concepto de perversión, para ponérselo muy claro. Entonces, todo sería aceptable. Y muchas cosas que son penadas por la ley, no las podría usted penar, porque no hay límites, no hay criterios, no hay objetividad. Todo esto que se jugó en la posmodernidad. Mire, yo acepto cosas de la posmodernidad, porque estábamos en un tiempo, ya soy viejo y me han tocado muchas corrientes filosóficas, pero en la filosofía analítica, por ejemplo,
Era un racionalismo con R grandota. Y llegó la posmodernidad y se convirtió la razón con R chiquita, con R minúscula, ¿verdad? Y eso fue muy benéfico para todos. Pero se exageró, como siempre lo hacemos los seres humanos. Y entonces la posmodernidad o tardomodernidad, como se le quiera llamar, ha incurrido en un relativismo excesivo, Giancarlo, un relativismo en el que si lo aplica usted la hermenéutica jurídica, no puede castigar nada porque todo es relativo. Y todo es relativo a mí, ¿no? Y lo que a mí me guste y lo que a mí me convenga, un egoísmo tremendo. A mí me gustó mucho, estuvo Ronald Dworkin, lo tuvimos en México, en el instituto, en la UNAM de investigaciones jurídicas, y llegó poco antes de morir, porque yo creo que fueron como 2 años o menos antes de que muriera. Y Ronald Dworkin dijo, yo soy jus naturalista, porque si no tenemos naturaleza humana, no tenemos tampoco una ley seria que podamos resguardar. Entonces, yo creo eso, mire, ya, como dije también en la exposición, o en alguna de las preguntas, ya la posmodernidad ya está de salida. Y han venido, curioso, fíjese, corrientes nuevas, realistas, corrientes por jóvenes muy brillantes, filósofos jóvenes muy brillantes, todos ellos, no todos, pero casi todos, discípulos de maestros posmodernos, que se enfrentan radicalmente a sus maestros, yo digo que a veces se exageran también, y se oponen totalmente a lo que significó la posmodernidad. Ya está el nuevo realismo. El nuevo realismo es en epistemología y en ontología, pero yo creo que también va a llegar a la filosofía del derecho. Y le agradezco mucho su pregunta. Muchas gracias, doctor Mauricio. Tiene la palabra Estefano Santasilia. Y muchísimas gracias. Antes que todo, un saludo de corazón para todos y pues para ti, Mauricio, muchas gracias. Ha sido un gusto escucharte. Y les hablo desde San Luis Potosí, desde la Autónoma de San Luis Potosí. Y la verdad yo tengo no tengo una pregunta, digamos, articulada, sino más algo que es como una provocación. O sea, más escuchándote ahora y en estos años y leyendo de hermenéutica, me sale siempre pues una duda fundamental que de alguna manera me parece estar escondida entre líneas, ¿no? También en las páginas a veces de Gadamer o Ricoeur y en las tuyas en el Tratado de Hermenéutica Analógica. O sea, es que ¿no será que la hermenéutica se constituya precisamente como defensa del misterio fundamental del ser humano? O sea, que a veces hay como un miedo de hablar de usar el término misterio, ¿no? Entonces se usan otros términos, pero precisamente la imposibilidad de agotar la humanidad, ¿no? A través de una clasificación precisa, no es efectivamente la grande tarea de la hermenéutica. Quería saber tu opinión sobre esto. Sí, fíjate que sí, Estefano. Yo creo que ahí tienes razón, porque siempre queda un resto misterioso, queda una especie como en el teorema de Pitágoras, que siempre queda un pedacito molesto que no se puede reducir, siempre queda algo de misterio en lo que hay de la interpretación. Yo creo que en esto lo entendió muy bien Jean Grandin a Gadamer, su maestro, su gran maestro, ¿verdad? Porque llega a decir que nunca aceptó la hermenéutica como método. Tú sabes que yo creo que posiblemente fue porque la estableció en tiempo en que estaba muy boyante el Círculo de Viena, que el Círculo de Viena eran positivistas lógicos a morir y todo era método. En cambio, para Gadamer es una especie de existenciario, como lo fue para su maestro Heidegger, ¿verdad? Entonces, pero fíjate que creo que esto también lo maneja, para mi modo de ver un poco mejor, el gran Paul Ricoeur, porque Paul Ricoeur dialogó con todos. Paul Ricoeur dialogó con los positivistas, con los analíticos, por supuesto con los fenomenólogos. Fue no nada más hermeneuta Paul Ricoeur. Y Paul Ricoeur fue el que me orientó hacia la hermenéutica analógica.
porque conversando con él el año 86, yo hablé del símbolo, porque Ricoeur pone el símbolo como el objeto principal de la hermenéutica, es el signo más rico, el signo que tiene más posibilidades de interpretación. Y me dijo, ¿sabe qué? Tomándonos un café, me dijo, para el símbolo usted va a necesitar el concepto de analogía. Y me puso a estudiar. Y desde el 86 hasta el 93 estuve tratando de articular la hermenéutica analógica, una hermenéutica basada en el concepto de analogía, y lo lancé precisamente, fíjate, en Cuernavaca, en el Congreso Grande de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, el año 93. Y yo creo que también te puedo decir, la analogía es respeto al misterio. La analogía es cierta modestia, cierta humildad al conocer, saber que no vas a agotar todo el conocimiento de una rama y de otra. Por eso, fíjate, yo he pensado que la hermenéutica analógica sobre todo sirve para las humanidades. De las ciencias duras no me ocupo porque no sé nada, pero una vez me acuerdo que me llamaron a mi cubículo en la UNAM y de contaduría, de la Facultad de Contaduría, y me dijeron, oiga, queremos aplicar su hermenéutica analógica a la contabilidad. Les dije, mejor no, porque te debo 10,000 pesos, pero te voy a pagar metafóricamente. Pues no se puede decir eso, ¿verdad? Entonces, yo le acepto limitaciones y siempre queda un resto de misterio en la interpretación. Gracias por esa intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Bien, voy a trasladarle una pregunta que hace María Teresa Barraza, que me dice que no puede activar su micrófono y me traslada su pregunta. Primero, pregunta sobre el diccionario de hermenéutica analógica, si nos puede dar algún dato, si existe este diccionario, y luego si nos puede comentar un poco sobre el nuevo realismo, si estamos verdaderamente en esa época del nuevo realismo y en qué consistiría. Muchas gracias. Sí, mire, en primer lugar, el diccionario de hermenéutica analógica no ha podido todavía realizarse. Parece que lo tienen haciendo en proceso, ¿verdad? Esperemos que algún día lo puedan terminar y se pueda publicar. Y con respecto al nuevo realismo, es algo que se necesitaba mucho, porque sabemos que la posmodernidad llegó a ser muy relativista, y el relativismo tan excesivo, un relativismo demasiado fuerte, nos lleva al escepticismo y al nihilismo. Entonces, Mauricio Ferraris ha lanzado el movimiento del nuevo realismo y me mete a mí, imagínense, me mete a mí diciendo que tengo un realismo analógico. Ahora, todo va a ser analógico para mí. Pero así ya lo pone dentro del movimiento del nuevo realismo, estamos en el realismo analógico. Yo creo que es una vuelta a lo que se necesitaba, porque ya lo único que hay que evitar es recaer en el realismo unívoco, que fue el realismo científico, que era un realismo muy ingenuo. Yo sujeto y frente a mí el objeto, y conozco el objeto, yo sujeto. Es muy, muy trivial, ¿no? Hay mediaciones de cultura, que es lo que nos enseña la hermenéutica. Y gracias por esa intervención. Muchas gracias, doctor. Bien, tiene la palabra Ricardo Arturo García. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Doctor Mauricio, muchas gracias por su presentación y trataré de ser concreto. Bueno, soy alumno de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y con lo que acabo de ver en su presentación, usted nos menciona que en su concepto de persona, este concepto de persona descansa en estas tres dimensiones, que es la fenomenológica, la hermenéutica y la ontológica. Pero como usted bien mencionaba en la primera parte, este concepto de persona presenta límites y esos límites podríamos referirlos como la sustancia y la racionalidad, que lo podríamos trasladar, si usted así me lo permite, a esta idea de cuerpo y de mente. Sin embargo, esto que podría ser un modelo de la persona, de un cuerpo y una mente, es una forma de persona vista desde el mundo occidental. Sin embargo, en la antropología de un par de décadas hacia nuestro presente,
está presente un movimiento que se le conoce como giro ontológico. Y precisamente estos antropólogos, como puede ser Descola o Viveros de Castro, plantean unas nuevas ontologías no occidentales para la cuestión de la persona. Por ejemplo, Descola nos habla del animismo, nos habla del totemismo, del naturalismo, o inclusive Viveros de Castro acerca del perspectivismo, del multinaturalismo. Y de este lado de Mesoamérica, por ejemplo, Alfredo López Austin nos habla desde la tradición mesoamericana que inclusive la persona tenía diferentes entidades que la conformaban, es decir, una cáscara, un cuerpo en el cual se albergaban unas entidades y que inclusive la misma persona se encontraba distribuida, ya que por lo general nos acompañaba un nahual, llamémosle así, o alguna entidad que llevaba una vida paralela a nosotros, pero en otro espacio desconocido. La pregunta es, doctor, si la hermenéutica analógica nos permite acercarnos a estas ontologías de la persona que no son occidentales, o si requerimos de algún otro elemento. No, fíjese, sí es posible. Es posible hacerlo, Ricardo. Yo fui muy amigo de Alfredo, de López Austin. Ya se nos fue, pero incluso me llegó a venir aquí a casa, a mi casa de usted también. Y él me hizo abrirme a otros pensamientos. También fui muy amigo de Miguel León Portilla, que también ya se nos fue, ¿verdad? Pero yo creo que entonces, como me decía el propio Miguel León Portilla, ¿sabes qué? Esa propuesta tuya de una hermenéutica analógica nos ayuda mucho, por ejemplo, para el mundo indígena, para nuestros pueblos originarios, porque, dice, era precolombina esa noción. Es decir, no es puramente occidental. Si usted rasca, si usted hurga, si usted escarba, lo va a encontrar en muchas culturas. Él me decía, por ejemplo, él era especialista en el mundo náhuatl. Entre los náhuatl tenían la idea del cerca y del junto, que es una noción analógica. Y tenían sobre todo la noción de nepantla, que es igualmente encontrarse en el límite. Yo creo que esto nos ayuda a traspasar límites culturales y nos hace de alguna manera dialogar y conversar con otras culturas diferentes. Fíjese cómo es el modelo, porque han aplicado mi hermenéutica analógica como modelo para el diálogo intercultural. Para el diálogo intercultural. Incluso yo me encontré a un filósofo hindú, leído, nunca lo conocí, que Adal Mehta, algo así, que tiene un libro en alemán sobre interculturalidad y habla, pero muy independiente, yo nunca lo conocí ni él me conoció a mí, de hermenéutica analógica. Le digo, es un libro en alemán, Analogische Hermeneutik, pero no la desarrolla. Nada más la menciona, dice, para el diálogo intercultural, siendo él, por ejemplo, hindú, ¿verdad? Dice, necesitamos una hermenéutica analógica. Yo me enteré, tengo una fotocopia nada más, imagínense, me enteré de eso por un amigo peruano, David Sobrevilla, que también ya murió. Mire, ya me siento viejillo, todos mis amigos se me están muriendo, ¿verdad? Pero David Sobrevilla me mandó la fotocopia del libro de Adal Mehta, un hindú, o pakistaní o hindú, ¿no? Creo que es hindú más bien, hindú, donde habla de la necesidad que tenemos para entablar entre Oriente y Occidente un diálogo con hermenéutica analógica. Analogische Hermeneutik, le llama él, pero no la desarrolla, nada más dice que es necesaria. Por eso no me pueden acusar de que yo me inspiré en él o esto y lo otro, no. Yo creo que estoy respondiendo a una necesidad. Fíjese, han hecho tesis en su escuela. Napoleón Conde Gagiola hizo una tesis allí, aplicando la hermenéutica analógica a la antropología, y no antropología filosófica, sino antropología científica, ¿verdad? Y les ha servido, les ha ayudado. Yo creo que usted nos va a hacer un gran favor si explora por allí alguna aplicación, ¿verdad? Porque de ahí pues ya no puedo yo hacer más. Gracias por su intervención. Sí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Mauricio. Tiene la palabra Hernán Torres.
Buenas tardes para todos. Les hablo desde Colombia. Soy abogado, consultor, litigante. Qué bueno que un colega mexicano de Chiapas también haya formulado una pregunta interesante. A mí me interesa mucho y soy de los que considero actualmente, siendo que yo ya pues cursé mis estudios de Derecho hace ya más de 10 años, en que la axiología jurídica es fundamental para entender todas las ramas del derecho. En el caso mío, pues en derecho administrativo, pues no tiene, digamos, discusión, pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista filosófico, me llama mucho la atención qué podría aportarnos el profesor Béchot con haciendo la articulación entre axiología jurídica y hermenéutica analógica. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Sí, mire, muy importante lo que usted señala, profesor, porque necesitamos combinar, por ejemplo, con Husserl también a Max Scheler. Y Max Scheler fue el de la axiología. Aquí se trabajó como axiología jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM, incluso en el Instituto de Investigaciones Filosóficas ha habido trabajos sobre axiología jurídica, que tomaban sobre todo de Nicolai Hartmann, ¿verdad? Filósofo y también fenomenólogo alemán, pero que fue, por ejemplo, mire, yo llegué a conocer a don Eduardo García Maínez, que tuvo aquí mucha presencia tanto como abogado como también como filósofo, y él trataba siempre de conjuntar y de meter en la cuestión jurídica la axiología. Eso es necesario, porque yo le comentaba a nuestro amigo de Chiapas, que yo conocí, pues sí, abogados cultísimos, y ahora más bien salen técnicos. Los jóvenes que salen de la Facultad de Derecho, es más, fíjese, tuve que pugnar para que se les diera hermenéutica jurídica, ¿verdad? Porque nada más les enseñaban a ser técnicos a hacer, no sé cómo digan allá, aquí decimos hacer chicanas, hacer tranzas, hacer ¿cómo puedo hacerle para sacar a la persona, aunque sea un maleante, sacarlo de la cárcel, ¿verdad? No, ya se está, yo creo que recuperando ese modelo, ese paradigma del jurista, del abogado que está metido en filosofía. Y creo que es muy necesario. Y yo le agradezco también su intervención. Ojalá que le hagan caso todos sus colegas. Pues ojalá, porque es que se siente uno como una golondrina en el desierto. Muchos colegas aquí en Colombia, cuando uno habla de esos temas, dicen que es que se vuelve muy etéreo. Sí. Que estás muy platónico, que estás muy en la estratosfera, y eso no es así. Exactamente. Yo estoy de acuerdo con usted. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra Rafael Frías. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes de manera especial al doctor Béchot. Tenía mucha ilusión de escuchar su ponencia, pero entré tarde. Espero luego poder quizá tener la grabación. Soy de la República Dominicana y estoy iniciándome en la docencia, en bioética, hice también en personalismo, ahí con el doctor Burgos, un máster. Entonces, mis preguntas son breves, son dos. Primero, si se puede considerar el transhumanismo, bueno, sé que hay muchas corrientes dentro, pero en sentido general como la ideología del momento, y si también el transhumanismo viene a ser como una mutación de alguna manera o una variante de la posmodernidad que está en salida. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Sí, no, fíjese que sí, es una modalidad, es una derivación de la posmodernidad, y yo creo que tenemos que recuperar. Yo soy muy amigo de Burgos, estamos aliados para recuperar esa noción, digamos, más clásica de la persona, un humanismo, digamos, no como el renacentista que veía al ser humano como el dueño de la naturaleza, ¿verdad? Y conste, fíjese, yo he estado ahí en República Dominicana y es un paraíso, ¿verdad? Yo he estado ahí en el Instituto Bonó, 2 veces ya dando conferencias allí.
Ahí estudié. Ah, mire. Sí. Sí, estaba no he tenido el placer de enterarme cuando usted ha venido, pero ahí estudié, sí. Mire, sí, yo estuve en el Bono dando conferencias y dos cursos de hermenéutica analógica. Mire, pues algo quedó porque usted todavía la recuerda, ¿verdad? Y ¿cómo se llama el que era el director, un joven? Un segundo. Ahora está Cristian, también estuvo Pablo Mella. Pablo Mella, sí. Me invitó Pablo Mella. Sí. Y pues mire, la pasé muy bien ahí con ustedes y son muy abiertos a la hermenéutica. Ahí también hablé de uno que se nos acaba de morir, también el de la hermenéutica simbólica, ¿verdad? Pero yo creo que, mire, tenemos que recuperar una noción de ser humano, un humanismo, si le quiere llamar, más clásico, más sustancial, más que de veras proteja al ser humano. En la posmodernidad se habla mucho de Lyotard como el que promovía una especie de transhumanismo que llega incluso a perder la noción de naturaleza humana. Se pierde allí. Y yo creo que no podemos perder, como ya lo había dicho en otra pregunta, el concepto de naturaleza humana. Y le agradezco mucho. Ahí me saluda mucho a Pablo. Muy bien, lo haré con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Doctor Beucho. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, la última pregunta la dejamos para Mariano. Pues buenas noches y saludos a todos los participantes. Y he de decir que me ha satisfecho mucho la disertación del profesor Bouchot, con el cual comparto un amigo en común que ha citado al principio. Yo soy miembro del Instituto Muñer de Madrid, aquí en España, y también comparto el saber y la amistad del profesor Carlos Díaz, al cual ha citado al principio. También me lo saluda mucho. Así, que por cierto ahora está por México, me parece. Ah, miren, en Sinaloa, ¿verdad? Sí, efectivamente, en Sinaloa. Y también veo que compartimos otra amistad, esta amistad ya en el tiempo pasado, que es Nikolai Berdyaev, otro gran personalista, el cual me lleva a querer hacerle la siguiente pregunta. Nos ha explicado, efectivamente, maravillosamente, el tema de la hermenéutica en la persona. Pero a mí me interesa, y estoy más interesado como Nikolai Berdyaev, en ese sentido en el que la persona se encuentra en su mayor concreción, que no es en ninguno de los saberes de la psicología, la antropología, sino en la propia historia. Y además es en la propia historia donde el hombre adquiere ese reflejo que usted ha nombrado, del concepto de como el icono, el microcosmos de toda realidad. Porque en la historia aparece el concepto del tiempo, el cual une relacionalmente a todo hombre en todo momento de su vida, en toda historia. Me preocupa y me ocupa y me gusta no perder el tiempo, sino ganar el tiempo pensando en esa dimensión histórica de la persona, en la cual, independientemente de cualquier adelanto científico, filosófico, técnico, la persona es la misma desde el principio de que fue persona hasta la que llegue al nuevo realismo, a la nueva cosmovisión que lleguemos, que no sé cuándo acabará. Y entonces el tiempo es la pregunta que voy a hacerle. El tiempo deja de tener un carácter fenoménico para ser una realidad ontológica, y en este caso de la persona, escatológica. Porque esta visión, esta cosmovisión de la persona en la historia nos lleva a muchos a desviarnos de lo que es la persona, cuando uno confunde el progreso con la evolución, en el sentido que transforma la evolución en evolucionismo, con lo cual también pierde su carácter de realidad y se transforma en ideología. Ideología dirigida por una intención, que es la intención de la absolutización del yo,
yo incluso por encima de la razón. La razón ya, como bien se demostró en el siglo pasado, perdió su concepto de verdad a través del teorema, de un teorema matemático, científicamente, el teorema de la incompletitud. Esta visión, digamos, de la persona desde el punto de vista histórico, en donde concentra toda persona a través de la historia, concede al tiempo un carácter ontológico. Me gustaría que hubiese, en ese sentido, haber ahondado un poco más, porque es ahí donde creo que la persona encuentra eso que antes alguien ha citado, de la esperanza, que para mí la esperanza es quien mueve a la intención. Sí. La intención no nacería si no hubiera una expectativa. Totalmente de acuerdo, don Mariano. Yo creo que Berdyaev, que fue mucho más que los existencialistas, aunque a veces lo colocan entre ellos, fue mucho más por su sentido de la trascendencia. Y me gusta lo que usted ha añadido a la historia, una dimensión escatológica. Escatológica en el sentido de esperanza en un más allá. Porque si no, todo es un absurdo. Todo es una cadena. La historia se convierte en una cadena de absurdos, de acontecimientos sin ningún sentido, ¿verdad? Yo creo que necesitamos siempre vivir con sentido. A mí como hermeneuta, la hermenéutica me enseña a decir que necesito sentido para vivir. Y eso me lanza hacia la esperanza, como usted bien lo decía. Y le agradezco mucho su intervención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Beuchot. Ha sido un privilegio contar con su presencia y un placer escucharle. Y nada más, si el doctor Mauricio Beuchot desea añadir algo más antes de terminar la sesión. Pues mira, un agradecimiento de mi parte para todos ustedes, porque están haciendo una gran labor en pro del personalismo, que a todos nos compete y todos necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y hasta pronto. Gracias a todos por participar.